tal? Buenas tardes. Eh, Ahora en estas transmisiones por este medio se van a realizar semanalmente, como ya habrán visto tal vez en las publicaciones. Así que todos los jueves vamos a estar con diversos contenidos correspondientes tanto a cada trabajo práctico en su parte A como en su parte B, según corresponda a las semanas en el cronograma. Y de este modo vamos a tener todas las semanas transmisiones con contenido. Por eso, en esta primera transmisión correspondiente al módulo B, vamos a abordar lo que corresponde al primer trabajo práctico en su parte A. Es decir, lo podemos sintetizar en lo que es la cabeza. Eh, Por lo tanto, vamos a ir a ver algunas imágenes que son los que nos convoca aquí. Para eso vamos a tener en la presentación, vamos a poder ver. Y para el último trabajo práctico que ustedes tuvieron del módulo A, correspondía al cráneo propiamente. eh, por eso a esto lo llamamos de la cabeza. Para hacer un hilo conductor, ustedes recuerdan que hay imágenes de frente, de perfil, etcétera, de cráneo. Por eso, para la cara, hay algunas imágenes que vamos a tomar también. En esta primera imagen, ustedes pueden observar que es igual que un perfil de cráneo, pero en el cráneo se ve todo como mucho más blanco. ¿Por qué? Porque es para los huesos de la cara, esta imagen. Entonces, pensemos en la dimensión, en un sentido que tienen los huesos del cráneo y las láminas óseas que van a conformar en parte los huesos de la cara, sobre todo en el maxilar. Por eso se necesita menor cantidad de radiación y aquí se ve todo mucho más blanco en la zona del peñasco. Si esto es el peñasco, esto es posterior, esto va a ser superior, anterior e inferior. Por lo tanto, acá ubicamos el mentón, la mandíbula, por ende, el ángulo de la mandíbula, la rama y el cóndilo de la mandíbula, tanto de uno como de otro lado, porque si vemos en la imagen está superpuesto todo de un lado con el otro. Podemos definir que es anterior, que es posterior, superior e inferior, pero no si es derecho o izquierdo en un principio. ¿Qué otros elementos podemos, si seguimos desde la mandíbula? Vamos a tener la arcada dentaria inferior. Bueno, ahí tiene varios arreglos, y eso que se ve bien radiopaco. La arcada dentaria superior. Y acá ya vamos a tener el maxilar, parte del maxilar. Y este va a ser la apófisis palatina. Por lo tanto, esto va a ser el paladar duro del maxilar. Eh, que el paladar duro, perdón, de esa cavidad bucal que va a separar de las fosas nasales que van a estar aquí, que a su vez van a estar superpuestas con el seno maxilar de uno y otro lado, que vamos a ver el cornete inferior aquí. Aquí están las narinas, aquí vamos a tener las coanas. Por arriba ya habíamos hablado de esa cavidad que tiene tanto el cráneo común al cráneo de la cara, que es la órbita, y por detrás el seno efenoidal, el cuerpo del efenoide neumatizado con aire. También en este, y hablando de los senos paranasales, este seno efenoidal, si vamos al hueso frontal vemos que aquí se ve bien el hueso y de repente aparece aire en ese frontal. Ese va a ser el seno frontal. También en este trabajo práctico podemos hablar de la vía aérea superior en cuanto
al pasaje de aire a través de las fosas nasales, de las cavidades nasales, y lo que va a ser la rinofaringe, la orofaringe, ¿sí? El borde del paladar se refieren a esto porque esto va a ser el paladar blando, ¿sí? Van a ser estructuras y esto va a ser todo el paladar duro. Fíjense que tiene distinta densidad a la radiación, responde de manera distinta a esto que esto. Esto va a ser el paladar blando. Este paladar blando, recuerden que en la deglución va a obturar para que el contenido de la boca pase hacia la orofaringe y no a la rinofaringe, ¿sí? No sé si estaba en ese sentido la pregunta. Si no, escribinos si malinterpretamos la pregunta. Entonces estábamos diciendo que acá tenemos la rinofaringe, la orofaringe, y aquí vamos a ver ya un elemento que lo van a ver bien la semana que viene, que es la epiglotis, ¿sí? En todas las imágenes. El hueso dioides. Entonces esto, para enlazarlo, es una imagen de igual que el cráneo perfil se hace, pero cambian los valores técnicos para poder visualizar mejor esas estructuras que corresponden a la cara. Además, podemos obtener otro tipo de imágenes, como en la base del cráneo, que también habíamos visto en el último streaming. Y acá podemos ver las arcadas, esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? Esto va a ser derecho, esto es izquierdo. Entonces, acá por un lado podemos ver la mandíbula y acá las arcadas dentarias inferiores y superiores superpuestas. No podemos definir, está todo superpuesto, exactamente a qué corresponde. Sí podemos definir el paladar, y acá se ve con menor densidad porque por arriba de la boca tenemos las fosas nasales. Y vamos a ver un tabique, por lo tanto, esto que está acá va a estar superpuesta la orofaringe con la rinofaringe, ¿sí? Fíjense hasta dónde llega este tabique óseo que va a dividir una fosa nasal de la otra. ¿Se comprende por qué esto? Y hacia atrás el seno esfenoidal. También tenemos imágenes específicas para estudiar los senos paranasales, que van a ser variaciones mediante la angulación del sujeto o bien de las de radiación para obtener información sobre determinadas estructuras. Por ejemplo, en esta imagen, que se denomina mentonazo placa en la práctica habitual, también denominada Catwell en los libros, fíjense que es un frente modificado. El haz de radiación en este caso es perpendicular a la película, pero se llama mentonazo placa, uno apoya el mentón y la nariz. Y eso genera una angulación tal con respecto a un plano que vamos a llamar órbito meatal o órbito canto meatal, de aproximadamente 45 grados. Es un dato técnico, pero para que tengan una idea que es una imagen oblicua. Entonces, ¿qué vamos a identificar? Que esto es superior, que esto va a ser inferior, que esto va a ser derecho, esto va a ser izquierdo. Si vamos desde superior, vemos una estructura acá que va a tener una menor densidad de un lado y del otro. Esos van a ser, o son, no van a ser, son los senos frontales de uno y otro lado. Identificamos las órbitas, la órbita derecha, la órbita izquierda. Esta imagen no es para ver esto precisamente. Esta imagen
es específica para estudiar los senos maxilares. Los ven ahí bien libres. ¿Y por qué se hace con esta angulación? Porque si ustedes recuerdan una imagen de frente, va a tener el peñasco superpuesto. Con este tipo de angulación lo que logramos es que el peñasco quede por el vértice del peñasco está con la porción más posterior de la arcada dentaria. Por lo tanto, de este modo se logra que no haya superposición y se puede evaluar a ver si hay niveles, es decir, si está el seno ocupado, si hay patología. ¿Mm? Acá tenemos la duda, es una imagen, si está bien hecha la imagen, esto no debería estar libre como de este lado. Acá tenemos la arcada dentaria superior, la arcada dentaria inferior, se ve el cóndilo ahí, el arco cigomático, se ve la mandíbula, el diente del axis, pero lo principal para que se usa es para el seno maxilar. Si bien también se ven las fosas nasales, ¿sí? Hay varias estructuras, pero les comento la principal aplicación que van a tener el día de mañana con esta imagen y por qué se hace con esta angulación. Para despejar superposiciones óseas de esos senos maxilares. O si ustedes tienen el peñasco acá, no pueden ver si hay una alteración, si está bien neumatizado o si está alterado. ¿Mm? Esto está con boca cerrada, pero si lo hacemos con boca abierta, lo mismo que acabamos de mencionar, fíjense, en este caso y en el otro, se ve el seno esfenoidal. ¿Mm? Así que habitualmente en la práctica se hace con la boca abierta, de tal manera de estudiar también en esta imagen parte del seno esfenoidal. ¿Sí? Bueno, para recordar que se hace con una angulación nada más, simplemente para eso. También podemos estudiar, fíjense esta imagen a qué les recuerda, es una imagen de frente del cráneo, muy similar, en donde está sectorizado en el seno frontal. El seno frontal, desde ya les aclaro, que es muy variable en su forma. Es tan así que se usa para identificación con imágenes de hasta 10 años, se usa para identificación de personas. Por ejemplo, en restos. Fíjense que los peñascos están acá, es igual que una imagen de frente, pero es específica, sectorizada para ver el seno frontal que esté bien despejado y no tenga mucosa. Sí. Como decíamos antes, en la imagen previa, que necesitamos desplazar los peñascos y otras estructuras que no nos permiten estudiar bien el seno maxilar. Y acá lo podemos corroborar eso que decíamos. Bien, acá ahora tenemos una secuencia en secciones coronales o frontales de los senos paranasales. Las primeras imágenes vamos a ubicarnos, en todas es lo mismo, superior, inferior, derecho e izquierdo. Lo primero que vamos a ver son los senos frontales, los huesos nasales, ¿sí? Parte de la nariz. Vamos hacia atrás, podemos ver la secuencia, cómo va apareciendo la cavidad nasal, el seno frontal, ¿sí? Y acá vemos bien ya celdillas etmoidales, el tabique, es decir, la lámina perpendicular del etmoides, aquí, más atrás vamos a tener abajo el vómer. Aquí vemos la apófisis cristagali. Acá empezamos a ver dos
elementos neumáticos de cada lado, un elemento neumático de cada lado, y acá podemos visualizar que va a corresponder al seno maxilar. Bien, en esta imagen, por ejemplo, podemos ver bien el cornete inferior, que va a ser lo que se ve blanco, hiperdenso, la mucosa que lo recubre. Fíjense que de un lado es muy distinto al otro. El cornete medio, ¿sí? Ahí. Y en imágenes más posteriores podemos ver el superior. Pero acá hay una imagen que me interesa. Fíjense cómo se ve. Esto no debería estar todo lleno de aire. ¿Ven la mucosa ahí? Fíjense cómo está engrosada ahí. Cómo hay más mucosa de este lado y de este lado. Eso habría que ver bien, pero coincide con sinusitis. Y acá podemos ver el ostium de ese seno maxilar para drenar, que en los libros de imágenes lo van a encontrar como unidad osteomeatal, es decir, el meato del seno maxilar. Ahí. Fíjense la relación que va a tener con las celdillas etmoidales, la órbita, que esto ya lo vimos en el otro módulo también. Si vamos hacia atrás, seguimos viendo ese seno, seguimos viendo los cornetes, seguimos viendo las celdillas etmoidales. Seguimos la secuencia hacia atrás hasta que vemos cornete medio aquí, cornete inferior, todavía vemos el seno maxilar, y acá empezamos a ver indiscutiblemente el seno esfenoidal, ¿sí? Ya estamos muy próximos a la rinofaringe. Estas imágenes no son coronales exactamente, son un poquito oblicuas. Además de esta secuencia coronal, tenemos secuencias axiales, es decir, en este sentido se toma el paladar duro como referencia y se hacen secciones paralelas a él, hacia arriba. En este caso vemos casi ahí las raíces de los dientes, en lo que va a ser, si vamos más hacia abajo, la arcada dentaria inferior. Acá vemos la orofaringe. Sí, estas son las apófisis pterygoides de un lado y del otro. Estas imágenes axiales, esto es anterior, posterior, derecho e izquierdo. Las ventanas que se utilizan es para ver bien el hueso y por lo tanto nos permiten ver bien la mucosa. Aquí vamos a comenzar a ver los senos maxilares de uno y de otro lado, al igual que aquí, así también como toda la nariz y las cavidades de las fosas nasales con ese cornete inferior. Fíjense, la mucosa se ve gris. Si vamos más hacia arriba y empezamos a observar hacia atrás, vamos a tener el seno esfenoidal. Fíjense la fosa media del cráneo. El seno esfenoidal, hacia adelante indiscutiblemente las celdillas etmoidales, que son cavidades neumáticas también. Y si continuamos más hacia arriba, vemos un pequeño seno frontal en este caso. ¿Sí? Ahora vamos a ver unas imágenes que son sagitales, que son por reconstrucción, no son imágenes directas, aunque tienen muy buena definición. ¿Qué vamos a ver? Esto es superior, esto va a ser inferior en todas las imágenes, anterior, posterior, acá podemos observar la columna como referencia, acá la nariz. Si este es el hueso frontal, este elemento neumático que estamos viendo va a ser el seno frontal. Si vamos hacia atrás, las celdillas etmoidales, y más hacia atrás, el seno fenoidal, ¿sí? Acá el cornete inferior, con parte de las cavidades nasales, el paladar duro, el paladar óseo, el paladar blando, la lengua, dientes, ¿sí? Habría que ver bien el nivel de corte, a ver qué diente es, si es incisivo o canino.
Pero acá podemos ver bien la lengua, el piso de la boca. Por lo tanto, acá vamos a tener la rinofaringe, la orofaringe, y en otros cortes vamos a ver cómo se continúa con el resto de la vía aérea con la laringe, que ya lo vamos a abordar a eso, y atrás la faringe, la laringofaringe, que no va a contener aire, solo se expande ante el paso del bolo alimenticio en un estado normal. ¿Sí? Bien, entonces tenemos el seno frontal en prácticamente todas, el seno fenoidal, el cornete inferior, la rino y la orofaringe o bucofaringe. ¿Se ubican en estas imágenes? ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? Vamos a volver a una imagen axial por tomografía de los senos paranasales, o es una de las imágenes más relevantes, sobre todo cuando el paciente se hace en decúbito ventral, es decir, acostado boca abajo, con la cabeza extendida, para ver si aquí esto es superior, inferior, derecho, izquierdo. Acá estaría el paladar, ¿sí? El piso de las fosas nasales, el cornete inferior, el cornete medio, los senos maxilares, la órbita derecha, la órbita izquierda, la apófisis cresta gali, las celdillas etmoidales. Acá vemos un un cornete medio diferente al del otro lado, que tiene aire. Es una variación neumática que el cornete medio puede estar neumatizado. Pero lo que les quería mostrar con esta imagen, que es fundamental encontrar siempre en una imagen coronal de senos paranasales, es el ostium de el seno maxilar. ¿Por dónde va a drenar ese seno maxilar? Si esto está, supónganse que esto tiene la mucosa alterada y tapa el ostium, se empieza a acumular la secreción acá, nos va a dar sinusitis, ¿sí? Entonces, ahí podemos, siempre hay que buscar este tipo de imagen de uno y otro lado. En este, que es un ejemplo, con que se ve de un lado para que se comprenda conceptualmente de qué trata. Hay que ver siempre que esté despejado, porque si no eso va a traer patología al seno maxilar. Pero esta imagen, recuérdenla, es fundamental el día de mañana en la práctica. Cambiando un poco, pero siguiendo con esto que tiene que ver con las cavidades anexas a las fosas nasales, una estructura que también va a drenar, que la vimos en el encuentro anterior, es una dacriografía, es decir, el conducto lagrimal, ¿sí? Lacrimonasal. ¿Dónde va a drenar? ¿Sí? Y ahí vemos que es permeable en ambos lados. Bien, ahora vamos a ver una imagen específica que tiene que ver con una radiografía de la mandíbula. Fíjense el sujeto, la posición que parece una postura de frente de la cabeza, pero el haz de radiación es bien oblicuo. De este modo se logra como desplazar las otras estructuras y que la mandíbula quede bien. Acá vemos la arcada dentaria inferior con los 4 incisivos y los demás están superpuestos ahí, aunque se pueden distinguir un poco, pero no es la finalidad. Fíjense el cuerpo, la rama, el ángulo, ¿sí? Acá vamos a tener el cóndilo. Y comparen un lado con el otro. ¿Hay algo que les llame la atención de un lado y del otro? Espero alguna interacción, alguna respuesta, a ver si les llama la atención algo de alguno de los lados, derecho o izquierdo. Ahí les estoy dando una pista. Y cómo se llama ese sector de la mandíbula.
Así es. Está fracturado. Está más inclinado. Sí. Está fracturado. ¿En qué parte está fracturado? ¿Cómo podemos llamar a esa parte de la mandíbula donde se ve la fractura? ¿Y de qué lado? Pues hasta ahora dijeron está fracturado, pero no dijeron de qué lado. Recuerden que esto va a ser superior, inferior, derecho y esto es izquierdo. Bien, del lado derecho. Así es. La rama derecha. Sí, está comenzando la rama ahí. Fíjense que es justo en el ángulo. Bien. Del lado izquierdo, fíjense la continuidad de la cortical del hueso. Bien. Bien ahí, el ángulo derecho. Fíjense la continuidad. Y fíjense de este lado, llego hasta acá, aparece una menor densidad, es decir, más radiolúcido, viene hacia acá y luego continúa. Por lo tanto, hay una interrupción, es la indicación de que esto está fracturado. ¿Sí? Bien. Además, podemos utilizar algunas técnicas especiales, además de estas artilugios técnicos de angular, para ver algo específico, como es la ortopantomografía o también llamada panorámica dental. Acá, ¿qué vamos a ver? ¿Por qué se ve así como si hubieran agarrado y lo hubieran estirado? Ustedes pueden ver acá que hay como un círculo. Esto en realidad el haz de radiación no es que está inmóvil como en las imágenes previas de radiología convencional, sino que se va a desplazar haciendo esto y en sincrónico y opuesto la imagen. Entonces de este modo se va a lograr como si ustedes desdoblaran o aplanaran la mandíbula y toda la cara. ¿Qué vamos a encontrar acá? Primero nos vamos a ubicar que esto es superior, esto es inferior, esto es derecho, esto es izquierdo. Podemos identificar la mandíbula, el cóndilo de un lado, el izquierdo, el cóndilo del otro, la rama, la cavidad que hay ahí hacia la apófisis coronoides, el ángulo de la mandíbula lo vamos a tener acá, acá, el cuerpo, y vamos a tener, en este caso será un adulto, será un menor, ¿ustedes qué opinan? ¿Y cómo lo fundamentan? ¿Si es un adulto o si es un menor? ¿Alguien se da una idea de por qué o qué puede buscar para ver si es un adulto o es un niño? No sé, por decir, de 5 años o 4, o realmente es un adulto. Adulto por la dentadura. ¿Y qué pasa con la dentadura del adulto? El tercer molar. O sea que este tiene más de 18 o 25. Sí, o el tercer molar es variable, ¿sí? Exactamente. Hay 3 molares. No vemos los dientes transitorios en general, sino veríamos la menor cantidad. En realidad veríamos más dientes, porque no veríamos solo estos 32 dientes, sino que además veríamos los dientes definitivos abajo de los transitorios. Y es verdad lo que dicen ahí, son 3 molares que podemos ver de uno y de otro lado, 2 premolares, un canino
2 incisivos de cada lado, 2 derechos, 2 izquierdos. Lo mismo en la arcada dentaria superior. Podemos ver el paladar duro, ¿sí? Así que con esto podemos identificar, fíjense qué bien que se ve la raíz, cómo se ve la corona del diente, con esa dentina que es bien, eh, tiene esa densidad, la dentina, fíjense los premolares, cómo están rodeados por esa dentina. Cuando se va esa dentina aparecen las caries, ¿sí? Perforan la dentina, que es algo muy, muy fuerte. Bien, acá ya nos fuimos a otro lado, un poquito más arriba y afuera, que lo vimos, los huesos nasales de uno y de otro lado. En radiografías estas son vistas de perfil, esto es anterior, posterior, superior e inferior, y esto es anterior, se están mirando de frente uno con el otro, esto es anterior, también posterior, superior, inferior. Y en esta imagen lo vemos desde abajo, ¿sí? Los huesos nasales ahí, ahí vemos el tabique nasal y ahí vemos la nariz. Es decir, que hay imágenes específicas como ejemplo para ver, si ustedes quieren, cada hueso. Hoy en día muchas veces se utiliza tomografía computada que da mucha información sobre los elementos óseos. Acá también podemos ver los huesos nasales, la nariz, o sea que esto es anterior, posterior, superior e inferior. Y de este lado aparece algo medio raro, que tiene un nombre, un epónimo en radiología, pero vamos a decir que es una vista de perfil modificada, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo está modificada. Pero ¿qué podemos identificar en esta que está bien sectorizada? Que ya conocemos. Las aldillas etmoidales, que van a estar neumatizadas. El conducto auditivo externo, que se ve bien ahí. Por lo tanto, acá vemos la cavidad glenoidea del temporal, el cóndilo temporal, el cóndilo de la mandíbula. Se ve bien ahí. ¿Cómo van a estar modificado ese perfil? Del siguiente modo. Fíjense en esta imagen que se va a ir ampliando. Se hace un haz de radiación oblicuo en este sentido. ¿Para qué? Para que se proyecte este lado, en este caso el lado derecho, si acá están invertidas a propósito para que sea similar al anterior, para que sea el lado derecho, ¿sí? Y el lado izquierdo queda mucho más abajo, ¿sí? Entonces no hay superposición, porque si recuerdan, en un perfil vamos a tener el lado izquierdo y el derecho superpuesto. Entonces se busca que no haya superposición cuando vimos otras placas especiales, como por ejemplo la que queríamos ver, el seno maxilar, que se angulaba de modo tal que el peñasco no se superponga. Acá, ¿qué vamos a tener? Que esto es anterior, que esto es posterior, que esto es superior y esto es inferior. ¿Y qué es lo importante acá? Acá vemos las aldillas mastoides, como recién, para ubicarnos. Por lo tanto, hacia adelante vamos a tener la cavidad glenoidea del temporal, el cóndilo temporal, y en la cavidad glenoidea el cóndilo de la mandíbula. En este caso es con la boca cerrada, fíjense la imagen. Cuando hacemos con la boca abierta, tenemos lo mismo, esto va a ser superior, inferior, anterior, posterior. Las aldillas mastoides nos ubicamos, ahí el conducto que no lo habíamos mencionado, el conducto auditivo externo. Aquí vamos a tener en la cavidad glenoidea de la mandíbula, el cóndilo de la mandíbula, perdón, la cavidad glenoidea del temporal, el cóndilo del temporal, y acá en la cavidad no está el cóndilo de la mandíbula, porque se desplaza
y queda cóndilo contra cóndilo en la boca abierta. ¿Qué hay? ¿Por qué se puede dar esto? Hay una explicación anatómica. ¿Cuál es? Esa explicación anatómica. Para que esto funcione, ¿qué tendría que haber? Porque si no, no tendría lógica esto. Dos cóndilos enfrentándose. ¿A alguien se le ocurre? Bueno, entonces tenemos que decir que ahí hay un menisco, que lo vamos a ver en las imágenes que siguen. Las imágenes que siguen son imágenes sagitales por resonancia magnética. Bien, el disco interarticular o articular, ¿sí? El disco articular. Muy bien. Estas imágenes sagitales son en relación a la dirección que tiene el cóndilo. Si ustedes recuerdan, el cóndilo de la mandíbula no tiene una dirección exactamente en un eje transverso, sino que está oblicuo. Cuando se toma esa oblicuidad y en base a eso se hacen como en el hombro que se hacían, los sagitales eran oblicuos. Bueno, pero son imágenes sagitales, habitualmente se le dice en la práctica. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener fosa media, las celdillas mastoides, el conducto auditivo externo, como para referenciarnos igual que recién. Vamos a tener la cavidad glenoidea del temporal, el cóndilo temporal, el cóndilo de la mandíbula. Y acá entre medio vamos a tener ese disco articular. Por lo tanto, esto es boca cerrada. En boca abierta dijimos que queda cóndilo con cóndilo. Vamos a ver qué pasa. Esta imagen, que esto es anterior, posterior, superior e inferior, al igual que la otra, tomamos como referencia las celdillas mastoides, el conducto auditivo externo, la cavidad glenoidea del temporal, el cóndilo temporal, el cóndilo de la mandíbula y el disco que hace una congruencia a esas superficies, ¿sí? Que hace que esto pueda ser posible. Cuando esto no funciona bien, vamos a ver qué ocurre, ¿sí? Pero en otro tiempo, también en resonancia magnética, acá podemos ver el conducto auditivo externo, la cavidad, el cóndilo temporal, esto es boca cerrada, el conducto auditivo externo, la cavidad glenoidea del temporal, el cóndilo, ¿sí? Y acá el cóndilo de la mandíbula, esto es boca abierta, ¿sí? Fíjense los músculos tiroideos como van hacia la mandíbula. ¿Lo ven ahí? Y acá podemos decir que quedó sorprendido. ¿Qué tenemos que identificar en esta imagen? El conducto auditivo externo, la cavidad. Fíjense que al estar superpuesto un lado con el otro y con el peñasco no se va a ver bien. Entonces la cavidad la tenemos acá. El cóndilo del temporal va a estar acá. Y fíjense en dónde quedó el cóndilo de la mandíbula. Tendría que estar, como vimos en las imágenes previas, aquí, a esta altura, a este nivel aproximadamente. Fíjense que está desplazado hacia adelante. Eso es una luxación de la mandíbula. Se quedó con la boca abierta, ¿sí? Esto hay que hacer una serie de maniobras para acomodarlo y bueno, después lo estudiarán precisamente a ver qué más se puede hacer o no. ¿Mm? Pero se ve ahí el desplazamiento del cóndilo de la mandíbula hacia adelante del cóndilo temporal. ¿Lo pueden identificar? ¿Lo ven eso bien? Bien. Ahora nos vamos a ir a otras cuestiones que tienen que ver con el temario de esta semana, ¿sí? Que es bastante amplio, o de esta primera parte del trabajo práctico.
que son las glándulas salivales mayores o las menores. ¿Por qué nos vamos a dedicar a las mayores? Porque se pueden realizar estudios con un contraste, ¿sí? Y vamos a ver cómo. Por ejemplo, acá en la glándula submandibular y en la glándula parótida. A estos estudios se los denomina cialografía. Van a poder encontrar un video en YouTube donde se habla de las glándulas, que se habla mucho más específico, y que está en la página de WAPI y en nuestro YouTube también. ¿Qué se hace? Se administra un medio contraste a través del conducto, ¿sí? En este caso de la glándula parótida, y va por todos los conductillos. Y de este modo se puede evaluar eso. ¿Dónde vamos a encontrar este conducto? A nivel del segundo molar superior, ¿sí? Acá es una persona, se ve que con una edad avanzada, porque no tiene ningún diente, o bien, bueno, no se llevaba bien con la gente por la calle, pero no se ve ningún diente en este caso, ¿sí? Pero sabemos que está en el segundo molar superior aproximadamente. Se canaliza y se administra en medio de contraste. Esta imagen la podemos relacionar con algo que conocemos, que es una vista de perfil, ¿sí? Fíjense que esto va a ser anterior, esto es posterior, acá veo la columna cervical, esto va a ser superior, ahí veo el conducto auditivo externo, y esto va a ser inferior, ahí veo el ángulo de la mandíbula, ¿sí? Como para ubicarnos, por si alguien, al ser una imagen tan sectorizada, tal vez no se hallaba. No solo se puede hacer esta imagen de perfil, sino que también imágenes oblicuas, como indica. Fíjense que la cabeza está rotada hacia la derecha en este caso, y vemos la, la canalización, en este caso sí tienen los dientes, la canalización del conducto con todos los conductillos, ¿sí? Y ahí bien la glándula parótida para evaluar. O sea que es una imagen de frente modificada en la cual se la rota para que haya menos superposición y se pueda ver bien los conductillos de la glándula. O en sí la glándula no la estamos viendo lo que a lo cual le podemos aplicar algún tipo de contraste. Otro frente modificado, como si fuera una mentonazo placa invertida, digamos. Fíjense que el peñasco va a aparecer por acá abajo, ¿sí? Y acá vemos el conducto y los conductillos, ¿sí? Esto va a ser superior, inferior, esto es medial, lateral. La arcada dentaria inferior, el ángulo de la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula, la rama, ¿sí? Como para que se ubiquen. Recordemos, siempre es fundamental la ubicación de las estructuras anatómicamente, como para ubicar, ¿sí? Recordemos la ubicación de la glándula parótida. Y en este caso, tenemos la canalización en una vista de perfil, que esto es anterior, acá vemos las vértebras, esto es posterior, esto es superior, vemos la arcada dentaria superior, y esto es inferior. Vemos la canalización del conducto excretor de la glándula submandibular. No pusimos imágenes porque, bueno, si alguien se anima a canalizar las glándulas sublinguales, bueno, con gusto aceptamos las imágenes. Pero tengan en cuenta la anatomía, son conductos muy chiquitos, por eso estas dos glándulas que son mayores a las sublinguales se pueden canalizar. No son estudios frecuentes, pero acá podemos ver bien la ubicación que van a tener, ¿sí? En esta imagen de perfil. Entonces, también tenemos imágenes por tomografía o por resonancia de la glándula parótida, que la habrán visto en los salones de trabajos prácticos. Hay una resonancia axial donde se ve bien la glándula parótida.
y hay una tomografía donde de un lado se ve un mayor, digamos, un aumento del volumen de la glándula parótida en relación al contralateral, es decir, que hay una imagen patológica. Este no es el caso, esta es la glándula parótida, y esto es una variación normal. Fíjense que acá tengo, esto es una resonancia magnética, como para ubicarnos en la imagen, ¿no? Acá tenemos la nariz, esto es anterior, esto va a ser posterior, esto va a ser derecho, izquierdo. Acá vamos a tener el seno maxilar, por lo tanto atrás esto negro va a ser la rama de la mandíbula. Si recordamos la ubicación de la glándula parótida va a estar acá, ¿sí? Todo esto es la glándula parótida. Este tiene una gran glándula parótida de un lado y no le basta con tener una gran glándula parótida, sino que tiene una variación que se llama proceso facial de la glándula parótida. Fíjense que si esta es la rama de la mandíbula, este es el macetero, y ahí tenemos, si sobre ese músculo, hacia adelante acá, ¿sí? Ese proceso facial de la glándula parótida es una variación. Esto no, simplemente lo mostramos como para que tengan en cuenta que hay variaciones, ¿sí? Como siempre decimos, uno no se va a acordar de todo, pero tiene que saber que existe. Aquí, en la imagen que está a su derecha, van a tener una tomografía computada también, que esto es anterior, ahí ven la arcada dentaria, esto es posterior, esto es medial y lateral. Esto va a ser izquierdo, al igual que en la otra imagen, y acá ven ese receso facial de la glándula parótida. La arcada dentaria, la rama de la mandíbula, la parótida, ¿sí? Normalmente, y ese receso que tiene hacia anterior. ¿Qué está señalizando ese circulito donde se ve una cosa blanca? En las imágenes de arriba son imágenes axiales donde esto es anterior, posterior, derecho, izquierdo, con ventana ósea, fíjense que no se ve bien las partes blandas, y ventana para partes blandas, donde las estructuras óseas no se ven en detalle. La imagen inferior es superior, inferior, derecho, izquierdo, por lo tanto es una imagen coronal. Fíjense en la órbita, el seno maxilar en un mismo corte. ¿Qué es eso blanco que se estará marcando en cada una de las imágenes? Ahí se ve que está en una estructura que tiene esta dirección. Ahí se ve, ¿sí? Que se dirige hacia alguno de los dientes. ¿Sí? Esa dirección que tiene. ¿Qué les parece que puede ser eso? Exactamente, el conducto de la glándula, pero tiene un lito, ¿sí? Tiene un cálculo. Lo que habitualmente le dicen cálculo, tiene un lito ahí, ¿sí? Por eso fíjense en tomografía la densidad similar al hueso. Y ese lito hace que se obstruya, ¿sí? Es decir, no pueda drenar de manera normal esa glándula. Fíjense que la glándula está acá, la glándula parótida de ese lado, y la del otro lado está ahí. Fíjense que eso vas a ir hacia atrás y ahí tiene, sí, todavía no llegó a desembocar y justo tiene ese hito que está haciendo una obstrucción de ese conducto, ¿sí? Por eso se ve y está la ventana ósea a propósito, ¿m? Para ver que tiene una densidad mineral. Bueno, esto como ejemplo de algo que pueden encontrar y lamentablemente para esta persona, pero nos sirve para identificar anatómicamente dónde vamos a encontrar el conducto en una tomografía en secciones axiales y coronales. Por eso lo pusimos como ejemplo. También en esta resonancia, bueno, ahí ya está todo, no me di cuenta de sacarle el pie que tenía, que le había puesto, pero es una resonancia donde esto es anterior, esto es posterior,
esto va a ser derecho, esto es izquierdo, donde vamos a ver del lado derecho viene el conducto, este sería el grosor estimado del conducto, y cuando hay una obstrucción, o sea, si yo por algo que no es un caño, generalmente son de hierro, no se va a dilatar, pero si yo por una estructura que se puede dilatar eh, me sirve para el pasaje de algo y le genero una obstrucción en algún tramo, se va a empezar a dilatar, como una manguera, así como si fuera un dibujito animado. Bueno, por eso acá se ve blanco en este T2. ¿Sí? Fíjense, esa obstrucción que tiene el conducto hace que la secreción no se pueda drenar y se vaya acumulando en gran parte del conducto, y ahí vemos todo el trayecto. Bueno, lamentablemente eh, para esta persona, pero anatómicamente nos sirve, porque acá tenemos la arcada dentaria, la rama de la mandíbula, el músculo, y fíjense cómo va bordeando el músculo hasta llegar a la boca. ¿Mm? Y con esto podemos ver bien todo el trayecto que tiene. Bien, y con esto por hoy nos vamos a despedir, ¿sí? Les agradecemos a quienes se hayan conectado y a quienes nos miran en diferido. Recuerden que en nuestro Instagram hay un enlace con no solo el Instagram, pues se van a acceder al Instagram, obviamente, pero también con nuestra página web, que tiene muchos materiales complementarios, hay imágenes, están los videos o los enlaces con los videos hacia YouTube, etc. Así que bueno, los esperamos que puedan aprovechar todos estos recursos, y no sé si hubo alguna duda con respecto a los temas que vimos hoy. La semana que viene vamos a ver todo lo que corresponde a cuello, como la parte B de este primer trabajo práctico del módulo B. Bueno, aguardo si hay alguna pregunta, y si no, ya nos despedimos hasta otro encuentro. Recuerden, vamos a hacer todos los jueves, salvo que avisemos por alguna cuestión de fuerza mayor que se haga en otro horario el mismo jueves, u otro día en el mismo horario o en otro. En general, en Instagram tenemos estas comunicaciones bien actualizadas. Bueno, muchas gracias a todos por participar y a todas, que tengan buena semana. Eh, Sé que son muchos contenidos, pero bueno, la sugerencia es ir leyendo, estudiando, si no después se acumula.